Buenos días. Bien, para la clase de hoy vamos a empezar hablando de sistemas en tiempo discreto. ¿Por qué sistemas en tiempo discreto? Vamos a arrancar estudiando sistemas que son conceptualmente más simples, que permiten ilustrar modos de operación similares a los que vamos a ver para sistemas en tiempo continuo y debido a su masificación. Cada vez encontramos sistemas que utilizan sistemas digitales con mayor frecuencia. Esta es una de las razones por las que se justifica que aprendamos a analizar los sistemas en tiempo discreto y que presentemos herramientas que nos permitan conocer cómo es su respuesta y su funcionamiento en el tiempo. Eh, para esto, empecemos mencionando que existen múltiples representaciones para hablar de lo que significa un sistema. Por un lado está la descripción verbal, es decir, utilizamos con palabras, definimos las características del sistema. Entonces, por ejemplo, para un sistema discreto del tipo o para el cual se quiere reducir una cantidad de bits necesarios para almacenar una secuencia larga de números parecidos, entonces una posible solución es guardar el primero y luego almacenar las diferencias. Es decir, quiero almacenar números y resulta que las diferencias entre esos números no son muy grandes. Resulta más óptimo guardar las diferencias, que son valores pequeños, a guardar los números grandes de la secuencia. Por esto, lo que se plantea es una solución que propone guardar el primer número de la secuencia y a partir de ahí, cada vez que se tenga un número nuevo, almacenar la diferencia con el número anterior. De manera que, pues entonces se tenga un almacenamiento de toda la información ahorrando cantidad de bits para representar esa secuencia de almacenamiento. Otra manera entonces es hacer una descripción mediante ecuaciones de diferencias. Lo que acabamos de plantear se puede definir como el número que se va a almacenar con un subíndice n será igual a el número que queremos almacenar menos el número anterior. Lo que quiere decir que lo que vamos a almacenar es la diferencia entre ambos. Otra forma de representar un problema discreto de este tipo es utilizando diagramas de bloques. Vamos a ver qué elementos componen un diagrama de bloques, pero es posible utilizando una representación gráfica que muestra mediante líneas y flechas cómo fluyen las señales y con otros elementos como por ejemplo ganancias o retardos y puntos de suma, cómo se plantean las operaciones que definen cómo desde una entrada se esparcen las señales a través de un diagrama para generar una salida. Eso lo vamos a ver, vamos a hablar de eso un poco más en detalle en un momento. Empecemos hablando de las ecuaciones de diferencias. Las ecuaciones de diferencias son expresiones matemáticamente precisas y compactas. No hay que dedicarse a hacer explicaciones complejas, sino que la misma ecuación expresa todo lo que queremos representar de ese sistema. Así pues que para el problema que planteamos anteriormente tenemos una ecuación de diferencias muy sencilla
que plantea una diferencia entre el dato actual y el dato anterior. Aquí tenemos el dato con subíndice n, al cual le vamos a restar el dato subíndice n-1, correspondiente al dato del instante anterior. Y entonces analicemos qué pasa si aplicamos una entrada estándar muy útil y muy importante en el análisis de sistemas y en sistemas en tiempo discreto y en tiempo continuo. Entonces, si x sub n es un impulso unitario, es decir, si lo que aplicamos a la entrada es un impulso unitario, que para sistemas en tiempo discreto también es conocido como un muestreo unitario y que utiliza como notación pues la letra griega delta con el subíndice n asociado a sistemas en tiempo discreto y que está definido como 1 para los casos en los que n es igual a 0. En el instante n igual a 0, entonces x de n vale 1. Y para los demás valores de n, desde valores negativos, desde menos infinito hasta más infinito, entonces delta toma el valor de 0. Eso es lo que conocemos entonces como un impulso unitario o un muestreo unitario para sistemas en tiempo discreto. Entonces vamos a utilizar el impulso unitario como entrada a esa ecuación de diferencias y vamos a evaluar pues qué ocurre con ese sistema. Utilizando ecuaciones de diferencias pues resulta muy fácil identificar la solución. Una primera manera, una primera aproximación se conoce como la solución paso a paso o solución mediante muestras. Aquí lo que hacemos es que tenemos pues la ecuación de diferencias planteada y empezamos a evaluar la entrada en los diferentes instantes de tiempo. Entonces, por ejemplo, la salida en el instante n-1, aquí tenemos la gráfica de la salida, esta sería la salida en el instante n-1, será igual a, pues aquí lo que está sucediendo es que n toma el valor de menos 1, por lo tanto para x de n también tomará el valor de menos 1, entonces x en menos 1 menos x en menos 2. Recordemos que x en este caso es el impulso unitario que solamente vale 1 en el instante 0, por lo tanto x en menos 1 vale 0, x en menos 2 vale 0 y por lo tanto la resta de esos dos es igual a 0, por lo tanto y en el instante menos 1 será igual a 0. Si miramos y en el instante 0, entonces en ese caso n toma el valor de 0, por lo tanto vamos a evaluar x en el instante 0, que para el impulso unitario es igual a 1, menos x en el instante menos 1, que para ese mismo caso es igual a 0, la resta entre esos dos es igual a 1, y por eso y en el instante 0 es igual a 1. Si seguimos evaluando, entonces para n igual a 1, tenemos y en el instante n igual a 1, es igual a x en el instante 1 menos x en el instante 0. Al hacer la operación da menos 1. Entonces y en el instante 1 será igual a menos 1. Para y igual a 2, entonces, y a partir de ahí, tenemos valores para los cuales x2 y x1 valen 0. Al hacer la resta, entonces eso da 0. Por lo tanto, a partir del instante y igual a 2, entonces, n igual a 2, y de n toma el valor de 0 y mantiene ese valor en adelante. Entonces, esta es la manera de obtener la solución paso a paso, una manera iterativa, relativamente sencilla, que nos permite, pues partiendo de la ecuación de diferencias, hacer una evaluación en cada instante de tiempo y con base en eso determinar
cuál es la respuesta del sistema ante esa entrada específica, en este caso ante el impulso unitario o el muestreo unitario para sistemas discretos. Hay otra forma de hacer esa evaluación que también se puede hacer paso a paso y es utilizando el diagrama de bloques. Entonces, primero entendamos por qué ese diagrama de bloques representa esa ecuación de diferencias. Como les dije, el diagrama de bloques está compuesto por una señal de entrada x de n, una salida y de n, y resulta que y de n es igual a una suma. En este caso, pues tendremos, comparándolo con la ecuación de diferencias, pues una resta. Es por eso que esta, que es una ganancia, toma un valor negativo. Es menos 1 asociada a este signo menos. Entonces lo que tenemos es una operación de suma entre x de n, que sería el x de n de la ecuación de diferencias, al cual se le resta o se multiplica por menos 1 un retardo. Es decir, a ese subíndice n se le resta una unidad por cada bloque de retardo o delay como aparece en la gráfica. Por lo tanto, la expresión que llega a este punto en el punto de suma será la expresión x de n menos 1. Entonces aquí lo que estamos representando es y de n igual a x de n por este lado menos x de n menos 1 debido al retardo que genera sobre x de n. Si hacemos la evaluación en cada uno de los instantes y considerando que el sistema empieza en reposo, es decir, las condiciones iniciales son iguales a 0, lo que tenemos es que en el instante inicial lo que tenemos es x de n, que sabemos que vale 0, y en el instante anterior pues será 0. Aquí será la suma de, para el caso en el que n es igual a menos 1, x de n menos 1 es 0, en el instante menos 2 es 0, y si se suman pues da 0, como vemos acá. Y si vamos haciendo de manera iterativa, pues vamos a ir construyendo la solución. Fíjense que cuando n vale 0, x de n toma el valor de 1, aquí se multiplica por menos 1, entonces aquí toma el valor de menos 1, pero el retardo plantea en el instante anterior, que era 0, entonces lo que tenemos es la suma de 1 más 0 y por eso aquí da 1. En el siguiente instante, entonces tenemos de 1 pasa a 0, entonces aquí es 0, pero en el instante anterior era menos 1, entonces tengo 0 menos 1 y por eso me da menos 1 y así sucesivamente. Entonces puedo utilizar también el diagrama de bloques para representar cómo sería la respuesta del sistema ante una entrada, en este caso una entrada impulso. Entonces la ecuación de diferencias define unas reglas que el sistema obedece, mientras que el diagrama de bloques muestra qué es lo que debe hacer, contiene algo de información adicional. Le permite a uno de manera visual identificar qué es la entrada y dónde está, cómo está la salida con respecto a la entrada y qué ocurre con las señales a medida que fluyen a lo largo del proceso. Entonces, son maneras diferentes de representar sistemas discretos, pero útiles de manera independiente. Las ecuaciones de diferencias resultan ser precisas, pero no le permiten a uno ver algo de esa representación intuitiva que los diagramas de bloques le permiten visualizar. Entonces muestran información diferente y se utilizan pues en diferentes situaciones. Pero entonces queremos pasar a una generalización, porque es que esta manera de representar la respuesta de un sistema ante una entrada es un proceso iterativo que requiere pues algunas actividades, resulta ser laborioso. La idea es que utilizando una abstracción
podamos representar de manera genérica cómo sería la respuesta del sistema ante cualquier entrada. Entonces, en ese orden de ideas podemos plantear una abstracción de agrupamiento de todas las posibles muestras de una entrada y de esta manera simplificar lo que significa el análisis. Para esto podemos utilizar inicialmente lo que se conocen como operadores. De esa manera podemos tener una manera más directa de manipular las señales como un todo en lugar de manejar muestras en diferentes instantes de tiempo. Entonces, para el uso de operadores, lo que vamos a hacer es que en el diagrama de bloques que teníamos anteriormente, esas representaciones por muestras de la entrada x de n la vamos a representar como una señal x mayúscula, esa señal y de n, una señal muestreada que depende del instante n, la vamos a representar por una señal compuesta o compleja, ensamblada, total, llamada y. Y pues se conservarán las operaciones que teníamos anteriormente en el diagrama de bloques. Entonces teníamos el retardo, que lo que hace es correr toda la señal a la derecha, un paso. Recuerden que el retardo de una unidad lo que hace es desplazar a la derecha la señal. Y además pues tenemos el punto de suma, que también puede hacer operaciones de resta entre dos señales de entrada. Finalmente tenemos la ganancia, que tiene valor de -1 en este caso, y que entonces nos permite en este caso pues hacer una operación de resta. Pero pues esa ganancia puede tomar cualquier valor. Entonces vamos a hacer una representación de manera simbólica y para eso inicialmente vamos a utilizar el operador R. El operador R, que se asocia al retardo, ese retardo en realidad la R se asocia a un corrimiento hacia la derecha, pero pues también se asocia directamente al concepto de retardo. Desde el punto de vista de la notación con el operador, entonces podemos decir que un retardo en la señal X se representa mediante la operación de R sobre X, y eso es igual a Y. Es lo mismo que plantear una operación algebraica de R multiplicado por X, donde R sabemos que representa pues un retardo. Si vemos entonces X como la señal completa de entrada y Y mayúscula como la señal completa de salida, entonces podríamos representar ese diagrama de bloques que teníamos hace un momento como una expresión algebraica en la cual podemos decir que Y mayúscula es igual a X, que viene por aquí, menos, debido al valor negativo de la ganancia, el producto de X que viene por aquí multiplicado por este retardo que se convierte en el operador. Entonces el operador por X da origen a este término. Lo que quiere decir que tenemos una expresión algebraica para representar la relación entre las señales que aparecen en el sistema y de esa forma podemos empezar a hacer operaciones algebraicas. Es decir, por ejemplo, de aquí podemos hacer una factorización de la señal X diciendo que eso es igual a 1 menos R por X. En el caso en el que tenemos Y igual a R por X, si X es la señal impulso, como la que planteamos hace un momento,
Entonces, y es igual a aplicarle un retardo a esa señal X. Lo que quiere decir es que cogemos toda la señal y como sabemos que la operación de retardo lo que hace es desplazarla hacia la derecha una unidad, entonces generamos ese desplazamiento sobre la señal completa, ¿no es cierto? En este caso, pues no es necesario hacer una evaluación de las muestras de la señal para ir identificando qué pasa en cada parte del proceso, sino que generamos una operación de retardo sobre la señal completa. En este caso, pues lo que dice es que y en 1, la salida en el instante 1, es igual a x en 0. Desde el punto de vista del planteamiento de la ecuación de diferencias, es lo mismo que decir que y de n más 1 es igual a x de n para n igual a 0. Y esto mismo se cumple pues, para todos los valores de n. Por otro lado, podemos identificar diferentes tipos de conexiones de sistemas representados mediante diagramas de bloques. Una de ellas es la conexión en cascada. Entonces miren qué pasa si conectamos dos sistemas similares a los que venimos trabajando en cascada, es decir, la salida del primer bloque se convierte en la entrada del segundo. Esto se asocia con la multiplicación de las expresiones que representan cada uno de esos bloques conectados en serie. Entonces, inicialmente lo que tenemos es que la señal Y1 en este punto es igual a 1 menos R entre paréntesis todo por X. Y2 ya queda en función de Y1, que sería la salida, ¿cierto? Y2 es igual a Y1 por 1 menos R. Y por lo tanto, nosotros podemos sustituir en Y2 el valor correspondiente de Y1, de manera que me queda el producto de 1 menos R un par de veces multiplicado por X, que es lo mismo que 1 menos R al cuadrado por X, que al realizar pues esa operación cuadrática, entonces lo que tenemos es 1 menos 2R más R cuadrado por X. Fíjense que esto se está convirtiendo en un proceso de manipulación algebraica. Entonces, viendo las señales de esta forma, podemos ver las operaciones generadas en los flujos de señal en un diagrama de bloques, básicamente como operaciones algebraicas. Operaciones algebraicas que se asocian a la definición de polinomios. Si planteamos lo mismo desde el punto de vista de las ecuaciones de diferencias, pues lo que tenemos es que y2 a la salida, y2 de n, es igual a y1 de n menos y1 de n menos 1. Y entonces, utilizando pues, el análisis correspondiente, simplemente encadenamos el valor correspondiente a y1 en función de x, que nos da que y2 de n es igual a x de n menos x de n menos 1 menos x de n menos 1 menos x de n menos 2. Es decir, si hacemos las operaciones correspondientes, fíjense que tenemos x de n por aquí, aquí tenemos 2 veces x de n menos 1, que es menos 2x de n menos 1, más por este signo contra este, x de n menos 2. Entonces, fíjense que en este momento tenemos tres maneras diferentes de representar lo mismo. Tenemos ese diagrama de bloques que puede representarse mediante operadores como operaciones de polinomios o mediante términos expresados en función o para representar ecuaciones de diferencia. Pero entonces hablemos de esas características algebraicas
que nos da la posibilidad de representar las señales de manera compacta mediante un operador. Entonces es posible, una de esas características es que nos permite identificar relaciones entre diferentes características del sistema de manera más fácil. Por ejemplo, podemos identificar relaciones entre dos sistemas diferentes, entonces uno representado como el producto y otro representado como simplemente la operación de la suma de unos términos, que entonces si se tiene el diagrama de bloques equivalente inicialmente en reposo, nos permite plantear dos formas diferentes de representar las características de un mismo sistema. Fíjense que para la primera expresión, un producto de este tipo se asocia a una conexión en serie, como la que ya analizamos, pero en este caso lo que tenemos es un punto de suma en el que tenemos tres términos, ¿no es cierto? Entonces tenemos x por un lado, que se asocia a este 1, tenemos un menos 2 con un retardo por aquí, y tenemos un r cuadrado, que resulta del producto de este par de retardos, para obtener y. Dos maneras de representar mediante diagramas de bloques un sistema que resulta ser equivalente. Pero entonces esas relaciones se observan más fácilmente de manera algebraica, ¿no es cierto? Además se cumplen algunas propiedades matemáticas. Entonces se cumplen leyes algebraicas, como por ejemplo la ley distributiva. Entonces yo tengo este sistema representando y como el producto. Fíjense que, miren, a la salida de este punto de suma, entonces tengo una operación de suma que sería lo que está aquí dentro, ¿no es cierto? Entonces tengo la operación de suma de 1 o de x más bien, multiplicado por menos x por r, que puede, pues en ese caso puedo tener factorizado x, que sería esta x de acá, y la salida de ese punto de suma multiplicada por un retardo, que sería esta r de acá, ¿no es cierto? Esta es la expresión que representa este diagrama de bloques. Pero entonces, aplicando la ley distributiva, yo puedo hacer que esta r pase a multiplicar cada uno de los términos dentro de este paréntesis, quedando r menos r cuadrado. Eso es equivalente desde el punto de vista de la representación del diagrama de bloques a mover este retardo antes del punto de suma. Entonces, hacer esa operación implica mover el retardo a las dos ramas de antes del punto de suma. Entonces muevo el retardo a esta rama y también la muevo a esta rama. Al hacer eso, pues entonces lo que tengo es un retardo por aquí, que sería esta r, y el producto de dos retardos por aquí multiplicados por menos 1 quedaría esta expresión. Entonces, algo de manipulación matemática y algo de manipulación sobre el diagrama de bloques que me permite cambiar la representación utilizando leyes algebraicas como la ley distributiva. Entonces, diferentes leyes se cumplen. Entonces, la ley asociativa, y las demás leyes algebraicas. Pero entonces hay más equivalencias entre sistemas. Por ejemplo, tenemos una expresión de este tipo, y igual a 4r cuadrado más 4r más 1 por x. Eso lo puedo representar de varias formas. Yo puedo hacer una factorización simple del término que está entre paréntesis. Entonces recuerden que el producto de esos dos términos se asocia a una conexión en cascada o en serie. Fíjense que cada uno de estos términos representa 2r más 1, entonces tengo 2 multiplicado por el retardo, le sumo 1 y eso es lo que sale en este punto, y eso lo multiplico por lo mismo y lo multiplico por x para obtener y.
Hay otra forma de representar lo mismo. Fíjense que yo puedo, partiendo de la expresión original, hacer, si yo multiplico x por cada uno de los términos, que es lo mismo que está aquí abajo, si multiplico x por cada uno de los términos de esta expresión, y luego para estos dos primeros términos factorizo el término 4r, entonces me queda rx más x por 4r más x, que es equivalente a la expresión original, pero que desde el punto de vista de la representación resulta ser algo totalmente diferente. ¿Cómo se identifica esta expresión aquí? Fíjense que tenemos x entrando por aquí multiplicado por un retardo, a eso le sumo esta x, que sería la x que viene por acá. Luego a la salida de eso, es decir, a esa expresión, la multiplico. Esto que sale de aquí viene multiplicando a lo que sigue por acá, que sería 4 por r, 4 por r, y al final se le suma x para obtenerse la salida y. Y fíjense que son dos formas diferentes, no solamente desde el punto de vista del diagrama, sino desde el punto de vista algebraico. Estoy utilizando manipulación algebraica para obtener expresiones diferentes. Finalmente, yo puedo representar esa expresión original al cambiarle de orden a los elementos. Entonces, fíjense que aquí tengo 4r, que sería el primer término, le sumo 1, y eso sería lo que sale de este punto de suma, pero a 4r le multiplico, por aquí le multiplico r, entonces me queda 4r cuadrado, me queda en este punto, que se lo sumo a la suma anterior, y entonces me queda 4r más 1 en este punto, más en este punto 4r cuadrado por x, que me da la salida y. Diferentes formas y equivalencias entre diferentes formas de representar y expresar lo mismo mediante manipulación algebraica. Y hasta ahora hemos hablado de lo que conocemos como reglas explícitas. Se asocia específicamente a aquellas situaciones en las que las señales fluyen en un sentido de entrada hacia salida. Ninguna de esas señales se está devolviendo, como ocurre en lo que se conoce como las reglas implícitas o restricciones. Entonces, vamos a ver qué ocurre, porque es un caso muy específico, cuando se presentan esta condición en la que la señal de salida se retorna, se realimenta hacia desde donde viene la señal de entrada, que es lo que se conoce como reglas implícitas. Este primer ejemplo, que nos sirve como referencia, es el que conocemos como el acumulador. Entonces, lo que tenemos es que se realimenta la salida y. Esa salida y pasa por un retardo, entonces aquí está la expresión r por y se le suma la entrada x. Fíjense que la salida y ya no solamente depende de valores de la entrada, también depende de instantes anteriores de la salida. Eso es lo que se conoce como una regla implícita. Entonces, en este caso, yo puedo seguir haciendo manipulaciones algebraicas. Yo puedo pasar este término al otro lado de la igualdad y factorizar y, de manera que tengo 1 menos r por y igual a x. Entonces analicemos el acumulador. Y el acumulador es propio de lo que conocemos como un sistema de primer orden en sistemas en tiempo discreto. Entonces, en primera instancia, veamos cómo sería el análisis paso a paso para un acumulador. Partamos de la idea que este tipo de análisis la vamos a hacer para sistemas empezando en reposo, es decir, con condiciones iniciales iguales a 0.
Entonces en esta situación, pues lo que tenemos es ese sistema que tiene una realimentación de la señal de salida que se proyecta hacia la entrada. Aquí se hace una operación de suma con la entrada, ¿no es cierto? Entonces analicemos esta situación. ¿Qué es lo que pasa en este caso? La idea es entonces que encontremos, por ejemplo, la salida Y sub n para una entrada impulso o muestreo unitario. Tenemos la ecuación de diferencias y de n, que es igual a x de n más x de n menos 1. Este x de n menos 1 se asocia a ese proceso de realimentación. Aquí tenemos x de n más y en el instante, o sea, retardado un instante, por eso es en el instante n menos 1. Entonces miremos cómo se hace esa evaluación. Recordemos que paso a paso es una manera de analizar la respuesta del sistema ante una entrada a impulso. Entonces lo que hacemos es que, por ejemplo, para el instante menos 1 tendremos un valor igual a 0, ¿no es cierto? Básicamente porque es igual a x en el instante x de n menos 1, que es 0, más y en el instante n menos 1, o sea, en el instante y menos 2. Y en el instante y menos 2, pues como el sistema está en reposo, es decir, las condiciones iniciales son iguales a 0, pues será igual a 0, ¿no es cierto? Miremoslo entonces paso a paso. Y en el instante 0 es igual a x de 0 más y en el instante menos 1. Entonces, como y en el instante, perdón, como x en el instante 0 vale 1, le sumamos y en el instante menos 1 que vale 0 y eso vale 1. Y en el instante 1, debido a los valores en el para x en el instante 1 y y en el instante 0, que son 0 y 1, la salida es 1. Luego y en el instante 2 es igual a x en el instante 2 más y en 1. Eso vuelve a dar 1 y resulta que permanece ese valor a la salida. Fíjense cómo para un sistema realimentado, algo que no nos había ocurrido antes. En este caso, ya al aplicar una realimentación, si yo aplico una señal que se extingue en el tiempo, fíjense que la señal impulso toma solo un valor diferente de 0 y es 0 para el resto, la salida se sostiene en el tiempo. Resulta ser una respuesta persistente ante una entrada que es transitoria. Esa señal a la salida permanecerá en 1 de manera indefinida al aplicarle un impulso. Y esto se debe a el hecho de tener esta condición de realimentación. Una condición muy importante, que es muy importante que analicemos. Otra manera de ver el acumulador es evaluar lo que ocurre desde el punto de vista de las trayectorias de realimentación. Hay otra forma de representar esa realimentación para el acumulador. Resulta que uno puede representar esa operación mediante una suma de términos, una suma infinita de términos. Aquí y es igual a x, luego un retardo de x, luego dos retardos de x, luego tres retardos de x, y así sucesivamente. ¿Y esto de dónde sale? Pues porque ¿cómo podemos decir que esa expresión que teníamos hace un momento, que era compacta, que era claramente definida, es equivalente a una expresión que resulta ser una suma infinita, ¿cierto? Aquí tenemos una serie infinita. Entonces vamos a mostrar por qué
Esto resulta ser equivalente a la expresión que teníamos anteriormente. ¿Cómo se demuestra esto? Lo que debemos demostrar entonces es que la expresión que corresponde a el sistema realimentado que tenemos, que es que y1 es igual a 1 sobre 1 menos r multiplicado por x1, debe ser entonces equivalente a un sistema cuya salida y2 es igual a esta serie infinita de 1 más r cuadrado más r cubo más, ahí seguirán subiendo los exponentes de r hasta infinito multiplicado por x2. ¿Cómo demostramos esta equivalencia? Entonces planteemos lo siguiente. Vamos a asumir que tenemos la misma entrada. Es decir, que x2 en este es igual a x1. Vamos a partir de que vamos a aplicar la misma señal de entrada y vamos a ver con base en esa misma señal de entrada si las salidas y1 y y2 resultan ser iguales. En este caso, entonces partimos de la expresión de que y2 es igual a 1 más la serie infinita multiplicada por x2. Como dijimos que x2 es igual a x1, entonces reemplazamos x2 en la expresión diciendo que es igual a x1. Y entonces, x1, partiendo de la expresión que aparece a la izquierda, entonces es igual a y1 por 1 menos r. Entonces reemplazamos x1 por esa expresión. En esa condición, entonces fíjense que podemos empezar a hacer operaciones. Todo lo que está entre paréntesis multiplicado por 1 me da todo lo que está entre paréntesis, menos todo lo que está entre paréntesis multiplicado por r, pues básicamente es r por este que sigue acá que es cuadrado, r por este que hay aquí que sigue que es cubo y así sucesivamente. Entonces tenemos básicamente la resta de esto menos esto otro. Fíjense que aquí lo que estamos diciendo es a esto de acá, fíjense que a esta r de acá le estamos diciendo réstele esta. Y este r cuadrado que hay acá le estamos diciendo réstele este. Entonces al final, al hacer esta operación, lo que me queda es el 1 multiplicado por y1. De manera que podemos demostrar que y2 es igual a y1 en esa condición. Lo que estamos queriendo decir es que esa expresión que habíamos utilizado inicialmente para representar la manera en la que se comporta el acumulador es equivalente a una expresión que resulta ser una suma infinita o una serie de retardos multiplicada por la entrada, ¿cierto? Esas dos cosas resultan ser similares. Lo que quiere decir entonces que manejamos esta equivalencia entre recíprocos de 1 sobre 1 menos r y esta serie infinita, ¿no es cierto? Se cumple esa condición. Y vamos a utilizar esa relación con frecuencia para hacer algo de análisis de la manera en la que se comporta el sistema. Vamos detrás de tener formas diferentes de representar, por ejemplo, la respuesta al impulso de un sistema de primer orden como el acumulador. Entonces, para sistemas realimentados, con señales que dependen de valores propios de la misma señal. Esa es la esencia de la característica de las señales de sistemas realimentados. Entonces tenemos el acumulador comparado con la máquina de diferencias, que es ese sistema que planteamos inicialmente. Entonces fíjense que desde el punto de vista visual lo que tenemos es señales que para la máquina de diferencias que fluyen de entrada hacia salida sin devolverse, mientras que para el acumulador tenemos una señal que después de llegar a la salida se retorna y se proyecta hacia la entrada para hacer más operaciones con esa señal en instantes anteriores. Eso se puede observar en los diagramas de bloques. Si dibujamos con colores la manera en la que fluyen las señales en este diagrama, fíjense que tenemos tres caminos. Tenemos la señal roja que empieza en X y termina en Y.
la señal azul que también empieza en X y pasa por un retardo y una ganancia y termina en y la señal verde que pasa por X, un par de retardos y termina en Y, después de ser sumada en ese punto de suma. Ahí no hay ciclos. Uno puede identificar ciclos en la señal cuando la señal se realimenta. Entonces fíjense que en este caso tenemos una sola señal roja que parte de X, se proyecta hacia y se devuelve proyectándose nuevamente hacia X y se queda en ese ciclo. Cada iteración, cada instante de tiempo nuevo, pues entonces esa señal vuelve y se retorna. Entonces tenemos un sistema acíclico a la izquierda y un sistema cíclico a la derecha. Es posible entonces ver cómo estas señales cíclicas se repiten en sistemas con realimentación. Y entonces, pues aquí tenemos un caso en el que tenemos un sistema realimentado, aquí tenemos un retardo para esa señal de realimentación, pero además tenemos una ganancia, la ganancia P0. La ganancia P0 para un sistema realimentado, esa ganancia está en la parte de la realimentación. Entonces, vamos a analizar este sistema realimentado con ganancia P0. Y vamos a asumir inicialmente que P0 es positivo. P0 puede tomar valores desde negativos hasta positivos. Entonces vamos a ver qué pasa en el caso en el que P0 es positivo. Y lo que vamos a hacer es un análisis de cómo sería la respuesta de ese sistema ante una entrada impulso. Veamos entonces cómo se comporta un sistema realimentado de este tipo que tiene ganancia positiva P0 en la realimentación. Entonces, en el primer instante, lo que ocurre es que la señal X fluye hacia Y. Esto ocurre en el instante cero, considerando que el sistema empieza en reposo. Luego, entonces, se genera un primer lazo de realimentación en el que, además de tener la señal X, que en ese instante, que en el instante 1 vale 0, entonces tenemos o le sumamos la señal Y, que en el instante, pues, con un retardo unitario, y entonces que en el instante previo, pues valía 1 y la multiplicamos por P0 que toma un valor positivo. Si P0 tiene un valor positivo, entonces, y de hecho un valor mayor a 1, entonces la salida será más grande que el valor anterior, ¿no es cierto? P0 no solamente debe ser positivo, sino que debe ser mayor que 1 para que esa salida sea más grande que la anterior. Después de varias iteraciones, cada iteración ocurre en cada instante de tiempo n aquí, ocurre cada una de estas iteraciones cíclicas, entonces se va obteniendo cada vez valores más grandes. Para P0 positivo, de hecho mayor que 1, entonces lo que tenemos es una respuesta que va creciendo con el tiempo ante una entrada que resulta ser transitoria, solamente toma un valor en el instante cero. Y eso se puede analizar básicamente viendo cómo en cada ciclo o qué es lo que ocurre en cada ciclo con la señal que resulta ser persistente, aunque la entrada sea solamente en el instante de tiempo cero. Entonces miremos algunos ejemplos de realimentación. Entonces aquí, si uno sigue las líneas azules, no encuentra ningún punto donde haya procesos de realimentación. Entonces ahí no hay lazos. Aquí se tiene un lazo cíclico. Fíjense que el primer lazo solamente proyecta la entrada hacia
este punto y hacia este punto, pero después de este punto de suma, si tenemos una realimentación, entonces aquí tenemos un lazo, aquí tenemos otro lazo en el que de este punto se devuelve la señal hacia la entrada. Aquí tenemos un par de lazos, entonces un sistema puede tener múltiples lazos de realimentación, puede tener lazos externos e internos, bueno, y puede tener diferentes configuraciones. Entonces, algunos ejemplos de lazos de realimentación. ¿Cómo tratar la respuesta a impulso de sistemas cíclicos sabiendo que tiene pues una respuesta a impulso, sabiendo que el impulso tiene una duración finita, mientras que la salida resulta ser infinita? Fíjense que para un sistema sin realimentación, la respuesta se extingue en el tiempo. Yo le aplico un impulso y lo que ocurre es que se genera unas variaciones al comienzo del tiempo, como nos ocurría con este sistema, y para el caso de la realimentación lo que tenemos es una salida que resulta ser persistente. Para el análisis de sistemas cíclicos, si podemos definir diferentes tipos de respuesta. Entonces, por un lado, podemos definir las respuestas convergentes. Si a medida que pasa el tiempo, la respuesta tiende a un valor o a cero, entonces se podrá conocer como una respuesta convergente. Por otro lado, si en lugar de tender a cero o a un valor se mueve creciendo de manera continua o de manera alternada, pero creciendo a medida que pasa el tiempo, entonces será una respuesta divergente. Estos comportamientos se asocian a expresiones geométricas, secuencias geométricas. Por lo tanto, la respuesta de sistemas realimentados tiene o se asocia a este tipo de secuencias que se conocen como modos fundamentales. Por lo tanto, podemos analizar la respuesta a impulso unitario de sistemas desde el punto de vista de la convergencia o divergencia. Tenemos aquí el caso de un sistema realimentado en el que la ganancia es menor a 1. Fíjense que en este caso lo que tenemos es una respuesta que resulta ser convergente. Los valores después del instante 0, al aplicarle un impulso, esta es la respuesta al impulso, entonces van a disminuir de manera consecutiva tendiendo a 0 a medida que pasa el tiempo. Esto es lo que llamaríamos una respuesta convergente. Pero no pasa en todos los sistemas realimentados. En realidad depende del valor que tome esta ganancia en la realimentación. Cuando esa ganancia en la realimentación es mayor que 1, entonces ya no se tiene una respuesta convergente como en el primer caso, sino una respuesta que es divergente, es decir, que crece a medida que pasa el tiempo. De hecho, es posible tener respuestas convergentes o divergentes que sean alternantes. Fíjense cómo la respuesta a impulso de este sistema, que tiene un retardo por aquí con una ganancia y un retardo en la realimentación con otra ganancia, tiene una respuesta que resulta ser convergente, pero alternante, es decir, en un instante toma un valor de 0, el siguiente toma un valor diferente, vuelve a ser 0 y así sucesivamente, pero estos valores alternantes van tendiendo a 0 a medida que el tiempo pasa. Resulta que existen maneras de caracterizar o de identificar cuándo o en qué condiciones las respuestas son convergentes o divergentes. En términos generales, para el caso en el que, o más bien de manera específica,
para el caso en el que tenemos una realimentación en la que tenemos una ganancia de 0.5, entonces podemos plantear una expresión algebraica que represente ese sistema. Fíjense que y es igual a x más el producto de esta ganancia 0.5 por este retardo por y. Teniendo esta expresión algebraica, yo puedo pasar este término en y al otro lado de la igualdad, factorizar y despejar para obtener una expresión de este tipo. Fíjense que lo que tengo es y igual a 1 sobre 1 menos 0.5 por r multiplicado por x. En este caso, entonces tenemos una condición de salida convergente ante una entrada impulso. Por otro lado, si hacemos el mismo tipo de representación, fíjense que lo que obtenemos es un cociente de 1 sobre 1 menos 1.2 por r. Quiere decir que cuando tengamos expresiones que permitan relacionar la señal de entrada con respecto a la señal de salida de esta forma, en la que tengamos en el denominador una expresión estándar de este tipo, bastará con identificar si este valor que acompaña al retardo, el coeficiente del retardo, es menor que 1 o es mayor que 1 para saber si la respuesta es convergente o es divergente, ¿no es cierto? Expresiones como estas entonces dan origen a respuestas impulso del tipo geométrico. Entonces tenemos secuencias geométricas en las que para este primer sistema esta respuesta a impulso está definida por una serie geométrica y de n que es igual a 0.5, que resulta ser el valor de la ganancia elevado a la n. Una serie geométrica que define esa respuesta a impulso. Por otro lado, para el otro sistema, lo que tengo es una respuesta al impulso y de n que es igual a 1.2, que resulta ser la ganancia de la realimentación elevado a la n. Esta entonces es una expresión geométrica, una secuencia geométrica que representa la respuesta a impulso de ese sistema y que fíjense que la base de la serie geométrica corresponde al término o al factor correspondiente a la ganancia en la realimentación, que es el mismo valor que toma el coeficiente del retardo en este denominador. Entonces, si uno tiene una expresión de este tipo, uno puede de entrada definir la serie geométrica que representa la respuesta a impulso del sistema, simplemente tomando ese coeficiente y elevándolo a la n. Eso ocurre para todo n mayor o igual a 0. Y es la manera entonces de determinar la respuesta a impulso para ese sistema realimentado. Ese número, esa ganancia, se le da un nombre. Esa ganancia que caracteriza el comportamiento de ese sistema se le da un nombre. Ese se conoce como el polo. El polo que resulta ser la base de la secuencia geométrica. Entonces, para ese sistema realimentado con ganancia P sub 0, es decir, con polo igual a P sub 0, la respuesta al impulso y de n será igual a P sub 0, que es la base de la serie geométrica elevada a la n para n mayor o igual a 0 y 0 para cualquier otro valor. Recuerden que esa respuesta se caracteriza para instantes de tiempo n mayores o iguales a 0 porque partimos del hecho de que esos sistemas parten del reposo. Es decir, para el caso en el que P sub 0 es igual a 0.5, tenemos esa serie geométrica y de n, que es igual a 0.5 a la n, que es una serie geométrica convergente. Cuando P sub 0 vale 1, que es el caso que analizamos inicialmente en la realimentación, entonces lo que tenemos es una serie geométrica que es igual a P sub 0, que en ese caso vale 1, elevado a la n, que es igual a 1 para cualquier instante n. Por eso tenemos un valor persistente y constante, mientras que si P sub 0
es mayor que 1, entonces, por ejemplo, para el caso en el que P sub 0 es igual a 1.2, entonces vamos a tener una serie geométrica cuya base P sub 0 será 1.2 elevado a la n para caracterizar la respuesta al impulso de ese sistema. Entonces aparece esta diapositiva con asterisco rojo que resulta ser como un resumen genérico que vale la pena interiorizar incluso de manera automática e intentar recordarlo de memoria, porque le permite a uno entonces saber en función del valor que toma el polo de cómo puede ser la respuesta al impulso de un sistema específico. Entonces, por ejemplo, para el caso en el que tenemos valores del polo menores a -1. Fíjense que aquí tenemos la recta real. Esa recta real toma valores menores a -1, entre -1 y 0, entre 0 y 1 y valores mayores a 1. Para el caso en el que P sub 0 toma valores entre -infinito y -1, lo que vamos a tener es una respuesta Y sub n con una magnitud divergente de signo alternante. Entonces, va a crecer los valores de Y sub n a medida que pasa el tiempo y va a tomar primero un valor positivo, luego un valor negativo, positivo, negativo y así sucesivamente. Si el polo está entre -1 y 0, entonces lo que tendremos es una condición convergente, pero también el signo será alternante. Quiere decir que vamos a tener alternancia para valores negativos de P sub 0, pero si son menores a -1 será divergente, y si están entre -1 y 0, entonces será convergente pero alternante. Para valores entre 0 y 1, ahora vamos a tener una respuesta que será no solo convergente, sino que no será alternante. Simplemente será convergente monótonamente. Para valores mayores a 1 tendremos una respuesta divergente de manera monótona, o sea que crecerá de manera indefinida. Entonces esta es una diapositiva importante porque permite caracterizar en función del valor de la ganancia, o sea, del polo de la realimentación, cómo puede llegar a ser la respuesta de ese sistema realimentado. ¿Qué pasa con sistemas de segundo orden? Resulta que para un sistema de segundo orden como este, lo que tengo es, fíjense que tengo un lazo de realimentación interno y tengo un segundo lazo de realimentación. Aquí tengo un retardo doble que se multiplica y entonces tengo un término cuadrático asociado a ese proceso de realimentación. Es por eso que se conoce como un sistema de segundo orden. Resulta que la respuesta al impulso unitario ya no es una respuesta geométrica como ocurría con los sistemas de primer orden. Fíjense que aquí ya no tenemos una exponencial creciente o decreciente, sino que aquí la respuesta es creciente en una parte de la respuesta que crece hasta cierto punto y a partir de ese punto empieza a decrecer de manera monótona tendiendo a 0. Pero entonces esta respuesta no se caracteriza por una única serie geométrica como ocurría para los sistemas de primer orden. Miremos algunas maneras de manejar el análisis de estos sistemas de segundo orden. Por un lado, podemos factorizar la expresión que teníamos. Entonces, de el sistema original, entonces de la realimentación tenemos x. En este primer lazo tenemos la suma de 1.6 multiplicado por r por y de aquí tenemos menos 0.63 por r cuadrado, que resulta del producto de estos dos retardos multiplicados por y. Entonces, aquí lo que podemos realizar es, podemos pasar
todos los términos en y que están a la derecha los pasamos a la izquierda, factorizamos y eso me da pues esta expresión que podemos dividir en un par de factores. Entonces tenemos una factorización de este término cuadrático que aparece acá, ese polinomio cuadrático, de manera que puedo entonces obtener lo que se conoce como la función de transferencia de ese sistema, es decir, la relación entre la salida y entre las señales de salida y entrada. Simplemente despejando y sobre x, es decir, esta x la paso a dividir y este par de términos que están multiplicando a y los paso a dividir al otro lado, y entonces me queda una expresión de este tipo en la que tengo esa relación conocida como la representación funcional o la función de transferencia, esa relación entre la salida y la entrada, igual a 1 sobre el producto de ese par de factores. Y fíjense que estas son expresiones parecidas a las que teníamos en sistemas de primer orden. Lo que tenemos es un par de factores de primer orden en el denominador. Entonces vamos a utilizar algunas de las análisis que realizamos anteriormente para este sistema de primer orden, perdón, de segundo orden, que está expresado en función de lo que significa la representación de un par de sistemas de primer orden. La forma factorizada, entonces, me corresponde a un sistema en cascada. Fíjense que esa expresión que resulta ser un producto de términos es equivalente desde el punto de vista de la representación de diagramas de bloques a un primer bloque asociado al primer término. Entonces aquí tengo 1 menos 0.7r. Recuerden que este término se asocia a la realimentación, ¿cierto? Esta es una realimentación negativa. Aquí falta el signo menos, ¿no es cierto? Aquí falta el signo menos, aquí en punto 7. Y luego está esta otra parte de la expresión, es como la conexión en cascada asociada al segundo término. Entonces aquí tengo 1 menos 0.9 por r, que se asocia a esta expresión. Aquí falta el signo menos también para esta representación de la segunda parte de este término en cascada. En realidad uno puede poner esto en cualquier orden. Eso se puede hacer partiendo del hecho de que consideramos el análisis de este tipo de sistemas como análisis que parten del reposo, es decir, con condiciones iniciales iguales a 0. Entonces no importa si pongo el bloque con el punto 7 adelante o atrás, entonces pues el comportamiento del sistema será lo mismo. Basta con conectarlos en cascada para obtener pues la representación del mismo sistema. La respuesta a impulso se puede representar mediante la multiplicación de una representación polinomial. Tenemos la función de transferencia como 1 sobre el producto de esos términos de primer orden, que se puede visualizar. Estas dos cosas pues son lo mismo, pero hacemos esta partición considerando el hecho de que esta expresión, recordemos que mediante el recíproco será igual a esta serie infinita que nos aparece acá. Y esta otra expresión o este otro término será equivalente a su recíproco, que será esta serie infinita que nos aparece acá. Fíjense que el coeficiente de r se convierte en el término o el coeficiente de r en cada uno de los términos de la serie infinita, ¿no es cierto? Entonces tengo el producto de un par de series infinitas. Vamos a utilizar esta representación para plantear un método para sistemas cuadráticos de determinar la respuesta al impulso. Detrás de eso es de lo que estamos. Entonces, ¿eso cómo se puede hacer? Lo que podemos hacer es multiplicar y agrupar términos del mismo orden. Entonces, la idea es que tengo el producto de un par de series infinitas. Yo puedo
hacer multiplicaciones entre los diferentes términos de las series y agrupar de manera que yo tenga coeficientes agrupados. Es decir, al hacer las multiplicaciones correspondientes, yo tengo y hacer agrupaciones en función de los coeficientes de r cuadrado, de r cubo y así sucesivamente. Entonces lo que voy a tener es primero un término independiente 1 más 0.7 más 0.9 por r más estos coeficientes para r cuadrado más la suma de estos coeficientes por r al cubo y así sucesivamente. Eso resulta de ser obviamente la multiplicación término a término de esta expresión. Pero pareciera que nos estamos complicando, que esto se está alargando. Pues resulta que hay una forma, digamos que estándar, que nos permite identificar a partir de una representación de este tipo cómo sería la respuesta a impulso del sistema. Eso parte de una generalidad. Resulta que si yo tengo una representación de esa multiplicación polinomial, lo que estoy planteando es pues una conexión en cascada de una primera serie infinita. Entonces tengo aquí el 1, el a por r, el a cuadrado por r cuadrado, el a cubo por r cubo que se suman. Y luego, pues para la segunda expresión tengo los términos correspondientes. Entonces, yo puedo utilizar una representación genérica de ese tipo para plantear una expresión en la cual se agrupan los coeficientes en función de los términos en R, ¿cierto? Para R cuadrado, para R cubo, y desde el punto de vista genérico lo que tengo es el primer coeficiente asociado a R será A más B, para r cuadrado será a cuadrado más ab más b cuadrado, luego para r cubo será a cubo más a cuadrado b más ab cuadrado más b cubo y así sucesivamente. Yo puedo plantear de forma tabular una forma de obtener esos coeficientes porque resulta que voy a utilizar esos coeficientes para determinar cómo es la respuesta a impulso. ¿Cómo hago esa representación tabular? Lo que puedo hacer es genero un conjunto de columnas. Esas columnas se asocian a los términos propios de uno de los términos que está multiplicando arriba, en este caso el segundo. Entonces tengo 1 br, b cuadrado r cuadrado, b cubo r cubo, y para el primer término lo que hago es que defino unas filas. Entonces 1 a por r, a cuadrado r cuadrado, a cubo r cubo, y luego empiezo a hacer operaciones de fila contra columnas. Entonces voy a hacer el producto de 1 por 1 que me da 1, luego de 1 por br que me da br, 1 por b cuadrado r cuadrado que me da eso mismo, luego voy con la siguiente fila y hago lo mismo, ar por 1 que me da ar por br que me da abr cuadrado y así sucesivamente, y con eso completo una tabla de los productos. Al final, para obtener los coeficientes de esa expresión, pues simplemente voy agrupando en potencias de r con las diagonales inversas del mismo orden. Entonces, por ejemplo, tengo 1 para el primero, luego miro esta diagonal inversa y entonces lo que tengo es a más b por r. Luego tengo esta diagonal inversa, que es a cuadrado más ab más b cuadrado por r cuadrado, que es este término. Luego el de r cubo, que sería esta diagonal inversa, es a cubo, a cuadrado b, a cuadrado, a b cuadrado y b cubo, y así sucesivamente para determinar los coeficientes de la serie infinita. ¿Y esto al final para qué sirve? Resulta que la respuesta al impulso corresponde a los coeficientes de esa serie infinita. Entonces, en el instante 0 está el término independiente. En el instante 1, es decir, después de ocurrido un retardo, está la suma de a más b.
ese sería este valor de acá. Luego está a cuadrado más ab más b cuadrado, que sería este término de acá. Luego está el que sigue, que es el de r cubo, el de r4 y así sucesivamente. Utilizamos los coeficientes de esta serie infinita para construir la respuesta a impulso del sistema. La respuesta a impulso corresponde a los coeficientes de la serie, siendo el término independiente el valor que toma en el instante 0. ¿Sí? Entonces con eso podemos obtener la respuesta al impulso de un sistema de segundo orden. Otra forma de aproximarse al análisis de esos sistemas de segundo orden es mediante la expansión en fracciones parciales. Entonces, espero pues que todos recordemos lo que significa la expansión en fracciones parciales. Básicamente tengo una expresión cuyo denominador es un polinomio cuadrático que puedo factorizar de esta forma para obtener un par de términos de primer orden, y con base en esos términos de primer orden convertir esa expresión en una suma o resta de términos de primer orden, ¿sí? Entonces, ese procedimiento es lo que llamamos como lo que hemos llamado como expansión en fracciones parciales, que si no recuerdan, por favor repasen porque es importante en esta parte. Entonces, partiendo de esta condición, lo que estamos diciendo es que este término de segundo orden puede ser expresado como la suma de las respuestas de un par de términos de primer orden. Uno de ellos tiene un polo en punto 9, otro tiene un polo en punto 7. Por lo tanto, si yo quiero obtener la respuesta al impulso de este sistema, como es un sistema lineal invariante en el tiempo, entonces la respuesta al impulso será igual a la respuesta a la suma de las respuestas en impulso al impulso de este término de primer orden y de este término de primer orden, en este caso restado, ¿cierto? Entonces la respuesta al impulso de este menos la respuesta al impulso de este. Debido a que son sistemas lineales invariantes en el tiempo, entonces yo puedo analizarlo como la suma de las respuestas al impulso de cada uno de esos términos de primer orden. Entonces lo que tengo es esta expresión, entonces tengo la resta de este par de términos de primer orden, que desde el punto de vista de la implementación en diagramas de bloques, la resta se asocia a una operación en paralelo, ¿cierto? En paralelo quiere decir que el primer término está asociado a la rama superior, mientras que el segundo, con signo negativo, este menos 3.5 aparece por acá, aparece en la rama de abajo. Al final, las salidas de ese par de ramas se suman. Aquí tengo un 4.5 para el caso de arriba, se le está restando un 3.5 para la rama de abajo, ¿cierto? Entonces, este diagrama de bloques pues permite representar esta resta que se asocia ya no a una conexión en cascada que se asocia al producto, sino en una conexión en paralelo que se asocia a la resta. Entonces, como les dije, yo puedo asociar la respuesta al impulso de la rama de arriba, o sea, Y1 de n, esta primera parte antes de la ganancia, pues será un sistema de primer orden cuya respuesta será una geométrica cuya base se asocia al valor del polo, entonces tenemos 0.9 a la n. Para el caso de la rama inferior, entonces Y2 se asocia al comportamiento de este sistema realimentado de primer orden, que resulta ser una geométrica con polo igual a 0.7, por lo tanto Y2 de n es igual a 0.7 a la n. Y entonces lo que podemos ver es que Y de n, que es la salida del sistema de segundo orden, resulta ser entonces la suma de esas geométricas, pero obviamente ponderadas por la ganancia 4.5 para la rama de arriba y menos 3.5 para la rama de abajo. Es decir, Y de n es 4.5 por la geométrica 0.9 a la n,
menos 3.5 para la rama de abajo multiplicada por la geométrica 0.7 a la n. Eso para todo n positivo. Entonces, esta de acá entonces será la respuesta al impulso para un sistema de segundo orden utilizando la expansión en fracciones parciales. Esta expansión en fracciones parciales resulta ser una forma interesante de hacer el ejercicio porque simplifica el tener un sistema de segundo orden y ese concepto aplicarlo a sistemas de orden superior, de orden 3, de orden 4, que resulta en un proceso de simplificación que muestra un sistema de orden 2 como la suma de dos sistemas, pues de las respuestas de dos sistemas de orden 1. Como analizar sistemas de orden inferior, sistemas de orden 1, resulta ser sencillo, se asocia a una respuesta geométrica, entonces obtener la respuesta de un sistema de orden 2 será muy sencillo al expresarlo en términos de respuestas de sistemas de orden 1. Y por eso, pues eso se logra fácilmente con una expansión en fracciones parciales como la que acabamos de realizar. La representación gráfica de la suma de las secuencias geométricas. Entonces tengo la primera secuencia geométrica y1 de n, que es 0.9 a la n. Recuerden que como es menor a 1, entonces resulta ser una respuesta convergente. La segunda geométrica es 0.7 a la n, que también resulta ser convergente y por ser más pequeña converge más rápido. Y si uno hace la suma término a término de y1 y de y2, entonces lo que obtiene es la respuesta al impulso en función del tiempo, que como vimos, ponderándolo adecuadamente es 4.5 por 0.9 a la n menos 3.5 por 0.7 a la n para todo n mayor o igual a 0. Y es la manera en la que se calcula la respuesta a impulso de un sistema de segundo orden. La separación en fracciones parciales resultante de la factorización de la representación polinomial, entonces nos permite obtener una representación diferente de esa expresión original. Ahora vamos a tener una representación en paralelo de lo que significa un par de sistemas de primer orden realimentados. Desde el punto de vista de la simplificación de sistemas de orden superior, para sistemas de segundo orden y sistemas de orden mayor, entonces vamos a utilizar un truco. Resulta que podemos plantear un reemplazo del operador R por un término 1 sobre z, donde z es una variable compleja, pues que vamos a ver un poco más adelante. Pero entonces, si reemplazamos cada operador R por 1 sobre z y hacemos el álgebra correspondiente, vamos a poder calcular los polos de manera directa. Miremos un ejemplo. Entonces, para el sistema realimentado de segundo orden que teníamos, o desde un punto de vista genérico, podemos plantear un sistema de segundo orden como el producto de un par de términos de primer orden con polos P0 y P1. Para el caso específico tenemos 0.7 y 0.9. Recuerden que entonces tenemos los polos en 0.7 y 0.9. Es posible obtener una expresión en términos de z que me indique esos valores, simplemente reemplazando r por 1 sobre z. Hagamos el ejercicio. Entonces, en todos los lugares donde esté r, pongamos 1 sobre z. Entonces aquí tenemos arriba menos 1.6 por r, entonces se convierte en menos 1.6 sobre z más 0.63 sobre z cuadrado. Entonces hagamos el álgebra correspondiente y al aplicar el álgebra entonces nos queda z cuadrado sobre z cuadrado menos 1.6z más 0.63. Fíjense que aquí tenemos entonces un polinomio cuadrático. Yo puedo factorizar ese polinomio cuadrático y entonces lo que tengo es z menos 0.7 y z menos 0.9. Si yo igualo cada término de esos a 0, entonces z menos 0.7 igual a 0, despejo el z, entonces obtengo el primer polo.
z sub 0 igual a 0.7. Si despejo z en el segundo término después de igualarlo a 0, entonces z1 me queda igual a 0.9. Entonces, para ese caso, los valores de z corresponden a los polos del sistema. Ya no son los coeficientes de una expresión de este tipo, sino que son los valores que toman las raíces de un polinomio cuadrático como este en términos de z. Entonces, es una forma simple y directa de calcular los polos de un sistema y de, con base en eso, entonces determinar cómo puede ser la respuesta de ese sistema. Sabiendo que son un par de polos cuyo valor es inferior a 1, sabemos que lo que tenemos es un par de respuestas convergentes que se convierten en una suma de respuestas convergentes y que al final pues resulta ser una respuesta convergente. Entonces, en este caso, pues determinamos los polos correspondientes. Esta representación mediante polos resulta ser especialmente importante cuando analizamos ecuaciones de diferencias. Entonces, las ecuaciones de diferencias que pueden representar sistemas en tiempo discreto que sean complejos, entonces yo puedo hacer el análisis de ese sistema mediante la realización de un análisis de polos de ese sistema. Entonces, miremos un ejemplo. Tenemos un sistema y queremos saber cómo es la respuesta al impulso unitario y si esa respuesta converge o no converge, además de saber pues cuántos polos se tienen. Entonces tengo la ecuación de diferencias que representa el comportamiento de ese sistema. Entonces tengo aquí y de n es igual a menos 1 a menos un cuarto de y de n menos 1 más un octavo de y de n menos 2 más x de n menos 1 menos un medio de x de n menos 2. Yo puedo expresar eso en términos del operador R. Entonces lo que hice fue que pasé todos los términos en y a un lado y simplemente apliqué los retardos correspondientes. Cada n-1 se convierte en un retardo. Cuando es n-2, pues es un retardo cuadrático, ¿no es cierto? Entonces pasé todos los términos en y a la izquierda, todos los términos en x a la derecha, factoricé el y el x a ambos lados, utilicé ya no la expresión con retardos de la ecuación de diferencias, sino el operador R para representar esos retardos y para hacer las operaciones algebraicas más fácilmente. Entonces quedo con un polinomio cuadrático a la izquierda, al igual que un polinomio cuadrático a la derecha, multiplicando a y y a r respectivamente. Yo puedo entonces despejar y obtener la función de transferencia, es decir, la relación de y con respecto a x, que resulta ser simplemente pasar este término lo dejo aquí en el numerador, este lo paso al denominador y esta x la paso a dividir al otro lado, de manera que y sobre x pues se convierte en esta expresión, ¿no es cierto? Recuerden que esta, que es la que se conoce como la representación funcional del sistema o función de transferencia, tiene en el denominador la expresión que me permite determinar los polos del sistema. Para hacer la determinación de los polos del sistema con base en una expresión compleja como esta, pues entonces hagamos el reemplazo de R por 1 sobre Z. Al hacer ese reemplazo y el álgebra correspondiente, entonces lo que obtenemos en el denominador es un par de términos de primer orden en el que tengo Z más un medio y Z menos un cuarto. Quiere decir que si yo igualo a cero este término, entonces quiere decir que voy a tener un polo en menos un medio, y si igualo este término a cero y despejo z, entonces quiere decir que voy a tener otro polo en un cuarto. Y entonces, para analizar el tema de la convergencia o la divergencia de la respuesta del sistema, entonces lo que hago es evaluar la ubicación de esos polos con respecto a un círculo unitario, es decir, de radio 1 alrededor de un sistema de coordenadas complejo.
Eh, Eso lo vamos a analizar pues un poco más adelante, pero lo que eso significa es que como los valores de estos polos son valores que están contenidos dentro de un círculo de radio 1, es decir, tienen valores menores a 1 o mayores a -1, entonces la respuesta resulta ser convergente. Eso quiere decir que para el polo con valor negativo, pues igual vamos a tener una respuesta que es convergente aunque alternante. Para el polo positivo vamos a tener una respuesta que es convergente y entonces al combinar esa par de respuestas convergentes, pues voy a tener una respuesta que resulta ser convergente. Eso se asocia al concepto de tener los polos dentro de un círculo unitario que vamos a analizar un poquito más adelante. Miremos un ejemplo específico. Este ejemplo, espero que tengan como la oportunidad de analizarlo más en detalle. Se conoce como la secuencia de Fibonacci. La secuencia de Fibonacci, en palabras, básicamente es una secuencia que lo que hace es empezar, pues, esta secuencia empezando en 1, se suman los dos términos anteriores para obtener un nuevo término. Entonces, este término es igual a la suma de 0 más 1, que es 1. Luego el siguiente término es la suma de los dos anteriores, que es 1 y 1, que es 2. Luego el siguiente término, que es 3, es la suma de 1 y 2. Luego 5 es la suma de 2 y 3. Luego 8 es la suma de 3 y 5. Luego 3 es la suma de 5 y 8 y así sucesivamente. Eso puede plantearse desde el punto de vista de una ecuación de diferencias como y de n, es decir, el número correspondiente al instante n, será igual a el valor inicial de la secuencia más el número anterior y el número dos instantes antes, ¿no es cierto? De esa forma, si x de n es un impulso, entonces la secuencia va a ser tal como se las planteé hace un momento. La secuencia empieza en 1, luego pues sigue en 1, luego 2, 3, 5, 8 y 13. Bien, entonces tenemos un problema de tipo discreto, conocido como la secuencia de Fibonacci, que se plantea mediante una ecuación de diferencias de este tipo, que al aplicarle una entrada a impulso tiene una respuesta de este tipo, y entonces analicemos desde el punto de vista del uso del operador R cómo funciona este sistema. Entonces vamos a pasar aquí rápidamente, básicamente para que ustedes se tomen el tiempo y analicen con un poco de detalle pues lo que pasa con este sistema de segundo orden. Por favor, demuestren pues, que esta ecuación de diferencias es igual a esta función de transferencia, en la que tenemos 1 sobre 1 menos r cuadrado. Si aplicamos el cambio de r por 1 sobre z, entonces lo que obtenemos es una expresión de este tipo. Si calculamos las raíces del denominador, es decir, igualamos ese denominador a 0 y calculamos la solución de esa ecuación cuadrática, entonces me da un par de valores de z. Z es igual a 1 más menos raíz de 5, es decir, para una de las raíces toma el valor de raíz de 5 y para la otra el valor de menos raíz de 5 sobre 2, lo que me da origen a dos números, el número áureo y el inverso negativo del número áureo. El número áureo, que resulta ser 1 más raíz de 5 sobre 2, es igual a 1.618, y en ese orden de ideas, el primer polo, que es igual al número áureo, pues es ese valor, y z1 es igual a menos 1 sobre el número áureo, que es igual a menos 0.618. Miren que tenemos un par de polos, uno positivo pero mayor a 1, y tenemos un polo que resulta ser negativo pero menor a 1. Es decir, este segundo polo está dentro del círculo unitario, mientras que el primer polo está por fuera del círculo unitario.
Ahí tenemos, pues cada polo de esos da origen a un modo fundamental. Eh, el que se asocia directamente al número áureo da origen, pues como es un polo mayor a 1, a una respuesta a impulso que será divergente, mientras que el otro, que resulta ser un valor dentro del círculo unitario, es una respuesta convergente, aunque alternante. Eh, un modo diverge y el otro converge. Se puede demostrar que si uno hace una expansión en fracciones parciales, entonces lo que tiene es la respuesta de un par de sistemas de primer orden, uno que resulta ser convergente, este de acá, y otro que resulta ser divergente. Pero entonces lo puedo plantear básicamente como la suma de las geométricas. Fíjense que aquí tengo la geométrica multiplicada por este coeficiente más esta otra que es este coeficiente multiplicado por esta otra geométrica. Nuevamente, una resulta ser convergente, la otra resulta ser divergente. Pero entonces, fíjense que es una forma diferente y más fácil de calcular, o bueno, diferente, más fácil es relativo. Es una forma directa de calcular la serie. En lugar de evaluar la ecuación de diferencias, yo puedo evaluar esta respuesta a impulso de manera que yo puedo determinar fácilmente cuál es el valor de la secuencia en cualquier momento determinado. Basta con aplicar los valores del número áureo y aplicárselos a los instantes de tiempo n y de esa forma calcular directamente la respuesta del sistema. Bien, hablemos del tema final. Hablemos de qué pasa si en lugar de tener polos reales, que son los que hemos planteado hasta ahora, tenemos polos complejos. Es decir, no solamente tienen parte real, sino que también tienen parte imaginaria. ¿Qué caso, por ejemplo? Miren este sistema. Aquí tenemos un sistema cuyo denominador es cuadrático y al aplicar la transformación utilizando el R equivalente a 1 sobre Z, obtenemos una expresión de este tipo. Una expresión de este tipo me permite calcular los polos del sistema al igualar el denominador a 0 y calcular las raíces de ese denominador. Al calcular esas raíces, entonces fíjense que tenemos una parte real, que es un medio, más menos j raíz de 3 sobre 2. Eso desde el punto de vista de la representación polar, pues lo que me da es una expresión equivalente que es igual a e a la más menos j pi tercios. Esto se puede demostrar simplemente dándole valores con base en la relación de Euler eh, a las expresiones correspondientes. Recuerden que la expresión de Euler me permite evaluar esto y al hacer esa evaluación pues me da este mismo valor. Háganlo como ejercicio, por favor. Si aplicamos una expansión en fracciones parciales de la representación original, entonces fíjense que lo que tenemos es la resta de un par de términos. Por aquí se observan los polos del sistema. Por aquí hay un polo, por aquí hay otro polo. Al hacer esta expansión de este sistema de segundo orden, tenemos un par de términos de primer orden, pero asociados a raíces complejas. Entonces esas raíces complejas generan modos fundamentales que se asocian a secuencias geométricas de este tipo. Para el polo e a la j pi tercios, pues tengo la serie geométrica e a la j n, aquí aparece el n de la serie geométrica pi tercios, que es igual al coseno de n pi tercios más j seno de n pi tercios. Uno podría graficar para diferentes valores de n la parte real, que sería la azul, y la parte imaginaria, que sería la roja. Y hacemos lo mismo, eso sería para el primer término de la expansión en fracciones parciales. Para el segundo término,
Es decir, tenemos una serie geométrica para el polo e a la menos j pi tercios. Esa geométrica es e a la menos jn pi tercios. Ese n es el de la serie geométrica. Y entonces es igual a esta expresión, la parte real, la parte imaginaria, y en azul, pues nuevamente la parte real y la parte imaginaria. La forma, pues existe una forma mejor de visualizar esa respuesta compleja, y es en un plano complejo. Entonces yo puedo representar, pues un plano complejo básicamente tiene un eje, que es el eje real, tiene el eje imaginario, tenemos el círculo unitario, y al darle diferentes valores a n, entonces esas respuestas se van ubicando sobre ese círculo unitario. Para n igual a 0, entonces tengo e a la j 0 pi tercios, que es igual a 1, o sea que toma solamente el valor real. Entonces estaríamos en este punto. Para n igual a 1, entonces se ubica en este punto, ¿cierto? E a la j1 pi tercios estaría ubicado acá. Parte real sería esta, la parte imaginaria sería esta, de ese punto, y así sucesivamente. Con esta representación, entonces lo que voy a tener es valores moviéndose sobre el círculo unitario a medida que le damos valores a n, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre para el polo negativo, que nos genera esa serie geométrica negativa. En este caso, los valores pues van moviéndose en el sentido contrario, pero igual valores sobre el círculo unitario. Entonces, para n igual a 0 estoy acá, para n igual a 1, entonces me muevo acá debido al signo negativo de la exponencial, y así sucesivamente me voy moviendo en sentido contrario. Entonces, resulta ser mejor utilizar una representación de este tipo para representar pues, la ubicación de la respuesta al impulso sobre el plano complejo. Pero entonces, ¿qué resulta? Que los polos complejos que se asocian a respuestas complejas resulta algo que pareciera ser mágico, y es que si yo le aplico una salida, o más bien la salida de una señal de entrada que es real, resulta ser una salida real, independientemente de que tengamos raíces complejas. Miremos un ejemplo. Tenemos este sistema que tiene una función de transferencia de segundo orden de este tipo, que da origen a un par de polos complejos, e a la j pi tercios y a la menos j pi tercios, que al aplicarle una respuesta a impulso, fíjense que esa respuesta a impulso asociada a este término es una expresión de este tipo. Es una serie geométrica que se asocia a esta parte de la respuesta. Luego tengo la serie geométrica asociada a esta parte de la respuesta. Al restar esas series geométricas, fíjense que utilizando la relación de Euler, esto se convierte en una respuesta senoidal. Resulta que a pesar de tener polos complejos, la respuesta a una entrada real, como es una entrada de impulso unitario, entonces lo que tengo es una respuesta real. Esto toma valores reales, ¿no es cierto? Y corresponden a una respuesta senoidal. Entonces, la respuesta impulso de este sistema con raíces complejas es una respuesta real ante una entrada real como un impulso, una respuesta senoidal, una respuesta oscilatoria. En resumen y para terminar, sistemas compuestos por sumadores, ganancias
y retardos se pueden caracterizar por sus polos. Esto resulta ser muy conveniente porque es básicamente valores que permiten determinar cómo es la respuesta del sistema. Los polos determinan los modos fundamentales. La respuesta a impulso unitario se puede expresar como la suma de modos fundamentales. Si yo conozco los modos fundamentales, que serían esos términos de primer orden que se suman para representar la respuesta de sistemas de segundo orden, o yo puedo tener sistemas de segundo orden y de primer orden representando la respuesta de sistemas de orden 3 y así sucesivamente. Entonces, por ser sistemas lineales invariantes en el tiempo, puedo aplicar sumas de respuestas para determinar el comportamiento de los sistemas. Bien, hasta aquí viene la clase del día de hoy. La recomendación de la lectura, entonces, pues tenemos el capítulo 1 y una parte del capítulo 2. Entonces, recuerden la importancia de la lectura de los diferentes apartes de los capítulos. No siendo más, entonces nos vemos en la próxima clase.